Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces repasando la clase número, si mal no recuerdo, número 12, donde vimos el capítulo 9, ¿sí? Este capítulo 9, donde Krishna le declara a Arjuna que debido a que nunca lo envidia, le va a impartir, ¿sí? Esta sabiduría que es la más secreta y el conocimiento más sublime, supremo, ¿sí? Como hemos visto, este capítulo empieza hablando Krishna acerca de la magnanimidad, ¿sí? La sabiduría manifiesta a través de las enseñanzas que va a impartir. ¿Cuáles son estas enseñanzas? Bueno, principalmente él establece aquí en este verso número 2 del capítulo 9 uno de los puntos más importantes. Él dice, este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos, es el conocimiento más puro que existe, y debido a que da una percepción directa del yo mediante la iluminación, es la perfección del yoga o la religión, ¿sí? Ya que yoga y religión poseen el mismo significado, ¿sí? Es eterno y se ejecuta alegremente. Este es un punto también muy importante, que todo lo que está conectado con el bhakti, con el yoga de la devoción, por supuesto lo que va a permitir es que manifestemos nuestra alegría, que manifestemos nuestra naturaleza más positiva, más progresiva en el avance espiritual, ¿sí? Y así viene una sucesión de versos donde Krishna va describiendo diversas características mediante las cuales se puede orar en él, se puede meditar, siempre haciendo énfasis este capítulo número 9 en la importancia de la meditación y la oración. Este es un punto muy importante, ¿sí? Comprender que a través de la oración, a través de la recitación de mantras, a través de este tipo de percepción, vamos a avanzar, a crecer, tanto espiritual como materialmente. Y así hemos transcurrido en este capítulo número 9, que se lo describe como la esencia del Bhagavad Gita, en conjunto con el capítulo número 10. Vamos a ir a una parte del mismo donde se describe precisamente, ¿sí?, como este capítulo noveno y décimo, el que vamos a ver hoy va a ser el número 10, son la esencia de los 6 capítulos del medio. Recuerden que el Bhagavad Gita, que es el tratado filosófico, espiritual y metafísico más relevante, más importante de la cultura del yoga, esta literatura se caracteriza por estar dividida en 3 secciones. Del capítulo 1 al 6, Krishna habla e instruye acerca del karma yoga, del yoga de la acción, cuáles son las acciones, karma, que nos vinculan con el Supremo. Entonces, para entender este concepto de cuáles son esas acciones, se ha descrito primeramente quién es uno, cuál es la naturaleza de uno como alma espiritual, cuáles son las funciones del alma. Posteriormente, Krishna describió en el capítulo, por ejemplo, 4, cuáles son las actividades que liberan del karma, cuáles son las actividades que generan un karma favorable, reacciones, ¿no?, beneficiosas. Y en tercer lugar, cuáles son las acciones que no son recomendadas en las diversas escrituras del yoga porque generan malas reacciones, porque generan, en otras palabras, mal karma, ¿sí? Entonces hay 3 tipos de acciones. Una es akarma, acciones que liberan del sufrimiento y que purifican el karma, son las acciones akármicas. Después están las acciones karma kanda. Este es el conjunto de acciones que mediante la ofrenda de mantras y diferentes oraciones y meditaciones a los dioses vamos a obtener beneficios materiales. Tiene que ver principalmente con la adoración, por ejemplo, como al dios del sol, o a Ganesha, o a diferentes deidades. Y después está la sección
Vikarma. Vikarma son aquellas actividades que no solamente no son recomendadas en las escrituras, sino que también se menciona que al ejecutarlas uno obtiene malos resultados. Por eso no son recomendadas en las escrituras. Son acciones que denotan consecuencias negativas, ¿sí? Consecuencias desfavorables. Capítulo 5, 4 y 3, principalmente Krishna habla de este punto, y el capítulo 6 habla acerca de la meditación, realmente como un eje temático fundamental para entender cuál es la psicología que todo practicante o todo el que aspira a la paz interna, a la armonía y a la felicidad debe desarrollar. En otras palabras, el capítulo 6, llamado Dhyana Yoga, describe esencialmente ese principio. Ahora, cuando Krishna habla acerca de Dhyana Yoga en el capítulo 6, me voy a expandir un poquito antes de tomar el último punto. Cuando Krishna habla de Dhyana Yoga en el capítulo 6, a lo que Krishna se está refiriendo es al tipo de meditación que toda persona que aspira, ¿sí?, al cultivo del conocimiento y la paz espiritual debe desarrollar. ¿Cuál es esa meditación? ¿En qué debe meditar? ¿Qué tipo de deseos debe comenzar a cultivar? Porque hay deseos materiales que generan mucha ansiedad y mucho estrés, y también hay deseos espirituales que tienen que ver con el cultivo de las virtudes, como de vuelta, ¿no?, la meditación, la trascendencia. También hay deseos que tienen que ver con el bienestar físico, la salud, deseos más en el campo fisiológico. Bueno, en el capítulo 6 se describe cuál es la psicología del yogi, en este caso. A partir del capítulo 6, capítulo 7 al capítulo 13, recordemos que el Bhagavad Gita son 18 capítulos, del 7 al 13 habla del aspecto y del eje central del Bhagavad Gita, que es, en esencia, el Bhakti Yoga. Bhakti Yoga se lo conoce como la actitud o las actividades devocionales. ¿Y por qué es tan importante comprender este principio de las actividades devocionales? Porque el alma, en su naturaleza inherente, se explica que el alma está constituida de conocimiento, bienaventuranza, felicidad, amor y eternidad. En sánscrito son 3 definiciones: Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Sat es eternidad, Chit es conciencia, conocimiento, y Ananda es amor. El alma, en todos los tratados yógicos, se describe como que posee esas cualidades constitutivas. Ahora bien, el alma que posee esas características naturales, ¿sí?, como expliqué también en un curso que di ayer, todo lo que implica una naturaleza en paralelo, ¿no?, está conectado a una función, a un deber, ¿sí? Por ejemplo, la naturaleza de la caña de azúcar, su naturaleza es dulce, su deber, su función natural es endulzar. Yo citaba un ejemplo que se menciona en los Vedas. Hay un dicho que dice: ser como el sándalo, el árbol de sándalo, la madera de sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. ¿Sí? El sándalo es aromático, es perfumante, ¿no?, está constituido de un aroma, ¿sí?, muy cálido, muy atractivo. Y el hacha va a cortarlo. El hacha tiene el propósito de eliminar, digamos, la rama o el tallo o el tronco del árbol, ¿sí?, de su raíz. Pero como su naturaleza es aromática, su función, por más que el hacha lo corte, va a ser el de perfumar, ¿sí? Entonces, por eso el dicho es tan hermoso y tan preciso, ¿no?, que uno debe ser como el sándalo que perfuma el hacha que lo corta. Esto quiere decir, a pesar de todas las vicisitudes que uno puede pasar o pueden venir a la vida de uno tiene como que siempre tratar de armonizar, de perdonar, de trascender.
porque la naturaleza de uno es trascendental. No es fácil, por supuesto, por eso es que Krishna describe todos estos aspectos a lo largo de 18 capítulos, ¿no? Son más de 700 versos, con sus respectivos significados y demás. Entonces, la naturaleza del alma es amar, y el amor se caracteriza por la misma definición de lo que representa, ¿no? A quiere decir no, y mor viene de mortis. Mortis significa muerte. Entonces, amor quiere decir no muerte. No muerte, en otras palabras, es vida. Da viene de don, en latín, que significa regalar, dar, da. Y vi es plural, es mucho, ¿sí? Entonces, la vida, ¿no? Justamente es la cualidad de dar constantemente. Eso es vida y eso es lo contrario a muerte. Por eso la vida es amor, porque es no muerte, y la característica de la vida es el dar. Entonces, la función del alma, que es lo que activa la existencia, lo que da vida, y esa vida se manifiesta a través de la conciencia, es dar. Y ese dar se asocia al servir. Nosotros podemos estar sirviendo a nuestros sentidos, a nuestra mente, a nuestros deseos, a nuestros seres queridos. Podemos servir de diferentes maneras, pero también podemos servir a lo que nos constituye, que es a la divinidad, porque como seres divinos tenemos una conexión con la divinidad. A partir del capítulo 7 al capítulo 13, Krishna va a hablar de Bhakti Yoga, que es el arte de actuar como un alma. Y hay un dicho que dice, uno no puede saber quién es, no puede realmente conocerse, si no actúa conforme a la propia naturaleza de uno. El conocerse implica realizarse. Y realizarse quiere decir expresar las máximas cualidades o las mayores cualidades de uno. Y esto en el yoga se llama bhakti, devoción, ¿sí? Por eso el capítulo 9 y 10, que corresponden a este aspecto central del bhakti, son los más importantes. Y hoy vamos a ver el 10. Un poquito explicando el orden para ir repasando y para ir comprendiendo con mayor profundidad, ¿no? Bien. Capítulo 10 llamado la opulencia del absoluto. Y Krishna aquí ya está instruyendo a Arjuna. Krishna le está diciendo, mi querido amigo, oh Arjuna, el de los poderosos brazos, escucha de nuevo mi palabra suprema, la que impartiré para tu beneficio y la cual te dará mucha alegría. Esto es un punto muy importante. Todo lo que Krishna habla, todo lo que Krishna enseña, está caracterizado por brindar conocimiento. El conocimiento es lo que nutre el intelecto y lo que a través del intelecto activa la conciencia, ¿sí? Ahora, para que este conocimiento se vuelva una realización, nuevamente, se vuelva sabiduría y no quede como en un campo solamente intelectual, lo que está queriendo decir Krishna es que en la medida que lo apliques, que lo practiques, vas a obtener los resultados del mismo. ¿Sí? Por eso, un nombre que se le da a la divinidad es Uttama Shloka. Uttama Shloka significa aquel o aquello que con sus palabras otorga la suprema trascendencia. Uttama significa trascendencia. Shloka significa versos, palabras, ¿no? Cantos, mantras. Uttama Shloka. Entonces, recordemos que Krishna, hablando en el papel de divinidad, en el rol de ser supremo, le está hablando a Arjuna, pero también a través de Arjuna nos está inspirando y hablando a nosotros, ¿sí? Debemos tomarlo desde esta perspectiva. Krishna dice en el siguiente verso, ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen, pues en todos los aspectos, el Ser Supremo, yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Continúa Krishna hablando.
verso 4 y 5. Uy, me pasé, perdón. Ahí estamos. Perdón. Krishna dice, la inteligencia, el conocimiento, el liberarse de la duda y del estar alucinado, el perdón, la veracidad, el autocontrol y la tranquilidad, tanto en el placer y el dolor, el nacimiento, la muerte, el temor, la ausencia de temor, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la austeridad, la caridad, la fama y la infamia son creados tan solo por la suprema conciencia, que en otras palabras, en sánscrito, recibe el nombre de Krishna. Krishna es el nombre que se le da a la divinidad en sánscrito y que se representa en estas imágenes y de esta manera. Entonces, aquí está Krishna en estas palabras como englobando sus diferentes manifestaciones, tanto en el plano de conciencia, de conocimiento, como de perdón, veracidad, autocontrol, tranquilidad, el placer, el dolor, todo lo que sentimos, todo lo que lo experimentamos, todas nuestras debilidades, ¿no? Todas nuestras insatisfacciones, por eso también habla de la infamia, la satisfacción, hasta el mismo temor y la ausencia de temor, todo lo que sentimos son creados por la suprema conciencia, o sea, no es algo que solamente provenga de nosotros, ¿sí? El temor, el no temor, la ecuanimidad, el dolor. Entonces, acá viene un punto muy importante, que es que la inteligencia y el conocimiento nos liberan de la duda y del estar alucinados. El estar alucinado significa vivir con un concepto de existencia que constantemente nos separe o nos aleje del ser, de la suprema conciencia. En otras palabras, significa vivir en un estado de no observación. Se explica en los Yoga Sutras que el no observarse a uno mismo, el ejercicio de la autoobservación es un ejercicio de la conciencia, el no trabajar ese aspecto y potenciarlo en uno, hace que uno olvide su grandeza. Estamos hablando de la grandeza que tiene que ver con las realizaciones más internas y más profundas. El olvidarnos de nuestra grandeza implica actuar conforme, en cierta medida, a un olvido constante de nosotros mismos, que se traduce como una indiferencia, ¿sí? En otras palabras, a lo que realmente somos, a todo el potencial que tenemos. Por eso, el conocimiento en primera instancia, lo que va a nutrir, lo que va a fortalecer, va a ser nuestra inteligencia. ¿Y cuál es la función de la inteligencia? La misma palabra, ¿no? Lo describe, intelegere. Inter es entre, legere, escoger o rechazar. La inteligencia, nutrida de conocimiento y de práctica también, va a permitir que nosotros podamos discernir, elegir o rechazar desde una perspectiva más progresiva. Esto significa elegir lo favorable, tomar lo favorable, aceptarlo y rechazar o ignorar aquello que es desfavorable para mi proceso. Ahora, para yo tener claro cuál es aquello que me hace crecer o aquello que potencia mis capacidades y aquello que tiene que ver más con mi desarrollo interior, es muy importante que posea un conocimiento acerca de mí mismo y acerca de la trascendencia en un plano más allá de mí mismo. No es que yo soy Dios y el que yo sea Dios implica que, bueno, como yo soy Dios, yo tengo que controlar todo, ¿sí? Yo tengo que disfrutar permanentemente. El que nos reconozcamos como una divinidad implica un compromiso a actuar
conforme a un bien universal, ¿sí? Porque la característica del alma, de vuelta, es dar vida, y la misma se manifiesta en sabiduría, se manifiesta en amor, y se manifiesta en eternidad. Krishna con estas palabras lo que está diciéndonos es que la importancia de que cultivemos este conocimiento para de esta manera entender que todo lo que podamos sentir de sus diferentes expresiones, todo, absolutamente todo, ya ha sido creado por la divinidad. Entonces esto genera de alguna manera un cierto tipo de, nos puede generar un cierto tipo de dependencia, de conexión y de reconocimiento de cómo la divinidad incluso en el sufrimiento me puede estar enseñando algo, ¿sí? Me puede estar revelando precisamente algún tipo de visión o de aprendizaje. Ahora vamos a leer los 4 versos del Bhagavad Gita que se mencionan como los versos más importantes, ¿sí? Los 4 versos que resumen el contenido de toda esta literatura. Se llama Chatur Shloka, Chatur es 4, Shloka son versos. Entonces ahora vamos a ver estos 4 versos que dan significado y resumen todo este contenido del Bhagavad Gita, ¿sí? Son los Chatur, como mencioné antes, ¿no? Es 4, Shloka son versos, y acá se va a hablar, Krishna va a expresar directamente desde lo más profundo de su corazón realmente cómo se manifiesta la divinidad y cuál es la característica de la divinidad. De vuelta, cuando acá está hablando la propia divinidad, ¿sí? La suprema conciencia, por eso es que en estos 4 versos se expresan con un cierto nivel e intensidad de sabiduría, de fuerza espiritual, de autoridad en este caso, ¿no? Krishna dice: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí, y los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. ¿Mm? Reconocer una fuente superior, reconocer a la divinidad como el principio creativo y activo de la existencia, naturalmente va a implicar dedicar parte de nuestro corazón como mínimamente agradecer y a honrar la existencia individual de uno, como también el haber sido creado por una inteligencia o una conciencia superior. Por eso Krishna dice en este verso: los sabios que saben esto perfectamente, que comprenden que la suprema conciencia, Dios, la divinidad, es la fuente de todo lo que existe. Naturalmente, esto implica primero no creerse que uno está solo, porque esta divinidad también mora dentro de uno, mora dentro del corazón. Está manifiesta en uno, en la forma de Chaitya Guru se llama, ¿no? El guru interno. Pero también está presente en todos los planetas, en todos los planos de existencia, en todos los seres. No solamente en los seres humanos, sino también presente en los animales, en los vegetales. Por eso es que cuando Chaitanya Mahaprabhu, que era una manifestación divina que cumpliendo el rol de un devoto, de un practicante, de un maestro, él veía el árbol y el árbol le hablaba, ¿sí? a Chaitanya. Le estaba enseñando humildad. Él no solamente veía un árbol, sino que al ver el árbol él sentía Trinadapi Sunichena, se le revelaba eso en el corazón. Él me está enseñando a que yo debo ser tolerante. Trinadapi Sunichena significa ser más tolerante o ser tan tolerante como un árbol. Tarorapi Sahishnuna, ser tan humilde como la hojarasca que cae del árbol y que no opone ningún tipo de resistencia, sino que se deja llevar por la voluntad del viento. Entonces, Chaitanya dijo: esta hoja
se deja llevar por la voluntad del viento sin ningún tipo de resistencia. Sunichena. Eso me enseña humildad. Que de la misma manera yo pueda ser llevado por la voluntad divina desde dentro del corazón para actuar para el beneficio de los demás, para poder iluminar, para poder dar alivio y de esa manera también crecer internamente. Entender que soy muy importante para el otro. ¿Sí? Entonces, con esas dos visiones, tanto la hojarasca que cae, la hojita que cae del árbol, como el propio árbol que representa tolerancia, Mahaprabhu estaba viendo maestros, estaba viendo ejemplos y testimonios de sabiduría. ¿Mm? De sabiduría. Entonces, los sabios que pueden reconocer a la divinidad como la fuente de todo, naturalmente actúan desde la devoción. Esto significa reverenciándola, agradeciendo el alimento, cuidando la naturaleza, consumiendo alimentos que no provengan de la violencia, purificando el cuerpo, porque el cuerpo también es sagrado, ¿sí? Y como tal, purificarlo lo honra al cuerpo. Entonces, este verso por eso resume, es uno de los 4 versos que resumen el contenido del Gita y hacia lo que apunta el Bhagavad Gita. Gita significa canto y Bhagavad significa el ser supremo, el canto del supremo. Aquí vamos a leer unas palabras de Prabhupada, ¿no? Prabhupada, que es el gran comentarista del Srimad Bhagavatam. Sí, la Prabhupada dice: los Bhakti Yogis, cuyas características se mencionan aquí, se ocupan completamente en el servicio trascendental amoroso al Ser Supremo. Sus mentes no pueden apartarse de seguir las instrucciones del Ser Supremo a través de los escritos sagrados. ¿Sí? Nosotros también podemos seguir estas enseñanzas de la divinidad, como lo que estamos realizando ahora, ¿no? Escuchando el Bhagavad Gita, leyendo. ¿Y por qué es tan importante? No es algo que entre solamente en un contexto religioso, sino que es importante conceptualizar la relevancia de esta escritura, porque el Bhagavad Gita, afirmado por todas las líneas de yogis y por todos los grandes maestros, es la Biblia del yoga. Es el tratado filosófico y espiritual, y digamos también con, en cierta forma, grandes enseñanzas psicológicas, más importante del yoga. Entonces, las conversaciones de las personas sabias son únicamente o se manifiestan a través de estar asociadas sobre temas trascendentales. El señor Chaitanya, que es el que les hablaba recién, que veía al árbol y al pasto como gurús, compara el servicio devocional Bhakti Yoga con la siembra de una semilla en el corazón de la entidad viviente. Hay innumerables entidades vivientes viajando por los distintos planetas del universo y entre todas ellas, unas cuantas son lo suficientemente afortunadas como para conocer un maestro espiritual o maestra espiritual y recibir la oportunidad de comprender Bhakti Yoga o el servicio devocional. Porque el Bhakti Yoga es exactamente como una semilla y si la misma se siembra en el corazón, puede fructificar. ¿Y de qué manera se la siembra y se la riega? Oyendo, ¿no? Y cantando, por ejemplo, el Maha Mantra, como vemos aquí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa semilla, naturalmente, al ser regada por el canto, fructificará, así como la semilla de un árbol fructifica al regarla regularmente. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos nutriendo nuestro corazón a través de mantras, a través de conocimiento, a través de ir aplicando y tomando diferentes prácticas. ¿Sí? Vamos al siguiente verso de los 4 más importantes. Villa dice aquí. Este es el segundo de los 4, ¿no? Los pensamientos
de mis devotos puros reposan en mí, sus vidas están rendidas a mí, o sea, a Dios, y ellos obtienen gran satisfacción y bienaventuranza, iluminándose unos a otros y conversando acerca de mí o acerca de la divinidad. Este es un punto muy importante, ¿no? También el comprender que una persona que está interesada en el cultivo interno y espiritual va a darle en sus charlas, en sus conversaciones con los demás, en su desenvolvimiento en las diferentes relaciones, un lugar muy importante a la palabra. Tanto es en el plano de lo que escucha como en lo que dice. Entonces las palabras que estén vinculadas con el conocimiento, naturalmente van a dar mucha satisfacción para aquel que está en esa búsqueda y en ese encuentro, digamos, ¿no? A mí, más que llamar búsqueda espiritual, la práctica o el proceso del Bhakti Yoga, me gusta llamarlo encuentro espiritual, ¿no? Unir, encontrar a la mente y a la inteligencia con el alma. Ya están conectados, ya están interactuando, pero quizás no hay un reconocimiento consciente de este vínculo y de esta relación. Entonces, vínculo también significa encuentro. De esta manera, cuando este encuentro ocurre y se experimenta un tipo de felicidad o de sentimiento, la misma se vuelve vital. El arte del yoga consiste en poder encontrar un gusto precisamente en este encuentro, ¿no? Que no nos disguste vincularnos con el alma, que no nos disguste o que no nos cueste tanto conectarnos con la trascendencia. Tratar de empezar a despertar un gusto siendo tolerantes con los disgustos que ello puede implicar. Disgusto como decir, tengo que ser más tolerante y a veces no quiero, tengo que practicar más y a veces no quiero. Todas esas cosas que nos hacen bien pueden generar disgustos. Entonces es muy importante encontrar una satisfacción en estos aspectos. Ella dice en el siguiente verso, tercero de los 4, a quienes están constantemente consagrados y me adoran con amor extático, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Entonces, aquellos que están consagrándose o determinándose en estas prácticas, van a recibir desde dentro del corazón un tipo particular de inteligencia mediante la cual uno va a ir conectándose cada vez más pronto y rápido con el Supremo. Es una cuestión de meditación. Lo que uno medita, atrae. Así como Krishna da la inteligencia para conectarse con él, con la divinidad, también si la intención de uno o la meditación es disfrutar de la materia o obtener beneficios materiales, también Krishna va a dar la inteligencia para recibirlas, para obtener esas satisfacciones, ¿sí? Temporales o materiales. Y este es el cuarto y último verso. Aquí vemos una muy bella imagen. Bueno, todas son muy lindas, ¿no? De Krishna con Radharani, tanto el aspecto masculino, el de la izquierda, como el femenino, el de la derecha, de la divinidad, ¿sí? Junto con cisnes. Un cisne es un símbolo también de pureza. Aquí están en un lago compartiendo ambos aspectos divinos, Krishna y Radharani, precisamente. Y Krishna aquí está diciendo, por compasión hacia ellos, hacia aquellos que buscan precisamente cultivar la divinidad, ¿no?, interna, yo morando dentro de sus corazones, destruyo con la refulgente lámpara del conocimiento la oscuridad que surge de la ignorancia. Este punto es muy importante porque la ignorancia es uno de los 5 factores que generan sufrimiento. En el Yoga Sutra se explica que hay 5 factores que generan sufrimientos. El primero es la ignorancia, el segundo es el egoísmo, tercero los deseos excesivos,
cuarto, el odio, y quinto, el excesivo apego a la vida. Pero la raíz de todos los factores y emociones que generan el sufrimiento, la raíz primordial, es la ignorancia. Y la ignorancia, en sánscrito, es interesante porque recibe el nombre de avidya. Vidya es luz y avidya es no luz, oscuridad. Entonces la ignorancia es comparada con la oscuridad. ¿Sí? El conocimiento es comparado con la sabiduría, con la luz, con la plenitud. Entonces, Krishna de esta manera, con la deslumbrante, con la refulgente lámpara del conocimiento, puede mitigar esta oscuridad producto de la ausencia de conocimiento. Es algo que se puede y se va a revelar desde dentro. ¿Sí? Y que en la medida que uno entregue y que uno quiera y se disponga, va a recibir desde este aspecto. Es algo místico, pero que está presente en uno. Como uno es un ser místico también, ¿no? Como alma. Estos fueron los 4 versos que resumen todo el contenido del Bhagavad Gita, los 4 versos principales. Y Prabhupada al respecto comenta, ¿no? La filosofía moderna piensa que no se puede tener conocimiento puro sin ayuda del discernimiento. Por eso aquí estamos citando a un filósofo, estamos viendo la imagen. Para ellos, Krishna ha dado esta respuesta. Aquellos que se ocupan en Bhakti Yoga o servicio, actividades devocionales puras, aunque carezcan de conocimiento o de suficiente educación, o incluso no tengan suficiente conocimiento de los principios védicos, son ayudados por el Ser Supremo, son ayudados desde dentro. No es una cuestión de erudición, es una cuestión de sentimiento, de devoción, lo que realmente va a manifestarse como conocimiento interno. Entonces, todo lo que implique, digamos, el ateísmo o el escepticismo o lo agnóstico, está negando constantemente esa revelación interna, que va a surgir producto precisamente del reconocimiento de uno como una divinidad y de cómo la misma divinidad que mora en la forma de maestro o guía interno se va a manifestar otorgándole a uno realizaciones. Otra muy bella imagen que vemos aquí, a Krishna como la esencia de todas las manifestaciones. Aquí, lógicamente, se está hablando nuevamente de Krishna como la suprema personalidad de Dios. Y Krishna dice, oh Arjuna, Arjuna dijo en estos 2 versos, ¿no? Arjuna es el que le dice a Krishna, tú eres el Brahman supremo. Recordemos que Brahman significa la energía espiritual total. Lo último, la morada suprema y el purificador supremo, la verdad absoluta y eterna persona divina. Eres el Dios primordial, trascendental y original, la belleza omnipenetrante, y eres el que no tiene nacimiento. Todos los grandes sabios, tales como Narada, Asita, Devala y Vyasa, proclaman esto de ti. Y ahora tú mismo me lo declaras. Es muy interesante este verso porque Arjuna está citando, como vemos aquí, a grandes sabios como Narada, Asita, Devala y Vyasa. Vyasa es una de las autoridades más importantes de todo el conocimiento yógico que llega a nosotros en forma escritural, porque él fue el que los escribió originariamente. Es el gurú de gurús, Vyasa. Vyasadeva, autor, él transliteró el Bhagavad Gita, él transliteró el Mahabharata, los Yoga Sutras, todos los textos védicos que llegan a nosotros en la forma de Ayurveda, astrología, filosofía, matemáticas, ciencias, artes, etc., ha sido escrito por Vyasa, transliterado, ya existía de forma oral, transmitido a través de la tradición oral, pero no había sido escrito aún. Narada es considerado, es el maestro de Vyasa, Asita, Devala, grandes sabios históricos del yoga, maestros de maestros, y todos declaran lo mismo. Por eso es que lo que está diciendo Arjuna es,
Yo no estoy hablando del sentimentalismo o desde una fe ciega, sino que primero lo estoy corroborando porque estoy hablando con la divinidad. Y segundo, que a su vez también esto ya ha sido mencionado de antes. Entonces, como tal, naturalmente es un conocimiento sumamente representado, ¿no? Un conocimiento científico. En estos últimos 4 versos, Arjuna confirma la posición suprema de Krishna y consecuentemente de sus instrucciones en el Bhagavad Gita. Arjuna está glorificando a Krishna, por eso hace referencia a los grandes maestros, que confirmaron su misma realización. Cualquiera que practique las inmortales instrucciones de Krishna bajo la guía apropiada de un maestro espiritual fidedigno, realizará lo profundo e iluminante que es la ciencia del Bhagavad Gita y su necesidad espiritual será totalmente satisfecha. ¿Sí? Entonces, por practicar Bhakti Yoga, por practicar actividades devocionales, naturalmente, y por seguir las instrucciones de Krishna, y podemos, si todavía no hemos encontrado un maestro o maestra, podemos tomarlo a Krishna como el guru, tomarlo a Srila Prabhupada como el maestro espiritual, porque las enseñanzas sabias viven en sus instrucciones. Por dar un ejemplo para lo que es, hay muchos santos cristianos que han sido y muchos que en estas épocas son santos también. Y todos, a pesar de no conocer a Jesucristo, pueden despertar y desarrollar su santidad por seguir sus enseñanzas. Eso se llama Vani. Hay 2 aspectos de la trascendencia y del maestro. Uno es Vapu y otro es Vani. Ambos son con B corta, ¿no? Vapu y Vani. Vapu significa seguir los ejemplos del guru desde una perspectiva más física, ¿no? Con su forma de vida, tiene que ver a servir al guru desde lo físico, hacerle alguna donación, o bueno, tratar de cocinarle, ayudarle de diferentes maneras, ¿no? O también seguir las instrucciones que el guru otorga a través de acciones que yo voy realizando. Pero también está el Vani, que es el espíritu o la intención de lo que el guru está diciendo en esas instrucciones. Siempre el Vani, la esencia de esas instrucciones, de esas enseñanzas, va a tener que ver con la práctica. Y eso es lo más importante en el servicio a la divinidad. Todo lo que Krishna enseña en el Bhagavad Gita y en otras escrituras, si lo podemos aplicar, se vuelve Vani. Y el Vani es lo que más ayuda al progreso espiritual del practicante. ¿Sí? Por ejemplo, por seguir las instrucciones del yogi, del profesor o profesora de yoga, seguir las secuencias de asanas y demás, yo puedo progresar en mi práctica rápidamente. ¿Sí? Eso es un vapu, es la forma, seguir la forma. Ahora, si ese profesor o maestra me empiezan a enseñar de aspectos más profundos, implícitos en el yoga, como por ejemplo el bhakti, la devoción, la espiritualidad, yo voy a poder llegar a desarrollar más lo que implica el vani, y eso es lo que realmente va a permitir un desarrollo interno y profundo. Entonces, el vani, la esencia de las instrucciones del yoga, son inmortales, están más allá de una forma física. Por seguirlas, naturalmente, podemos reconocer y ser conscientes de nuestra inmortalidad, de nuestra eternidad como almas. Y eso significa la autorrealización o la liberación del sufrimiento y los condicionamientos materiales. Continuamos, ¿sí? Con más enseñanzas. Krishna le pide a Arjuna le pide a Krishna, por favor, explícame en detalle acerca de tus poderes divinos, mediante los cuales tú penetras todos estos mundos y resides en ellos. Oh místico supremo, ¿cómo debo meditar en ti? ¿En qué diversas formas se te habrá de contemplar? Oh ser bendito. Aquí entonces Arjuna le está pidiendo a Krishna que le revele cuál es la manera o la forma en la que
él lo puede percibir, ¿no? ¿Cómo percibir a la divinidad? Ya que estás presente en todo, y esto es lo que declaran todos los sabios. Entonces, ¿cómo te puedo contemplar? ¿Cómo te puedo reconocer para de esta manera poder vivir con tu gracia, tu compañía, tu alegría? ¿Sí? Aquí estamos con esta muy bella y tierna imagen de Krishna con su madre y Yashoda, ¿sí? Y con los gopas aquí atrás. Krishna dijo, sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, más solo de aquellas que son prominentes, oh Arjuna, pues mi opulencia, mis virtudes son ilimitadas. Oh Arjuna, yo soy el yo asentado en el corazón de todas las criaturas. Ahí está, ¿no? Nuestro yo, nuestro ser, nuestro guía es la divinidad. Soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Todos desde el principio de nuestro nacimiento hasta la muerte estamos buscando la felicidad, estamos buscando estados de satisfacciones permanentes. Krishna es eso. Krishna es Purnananda, aquel que es supremamente y puramente y está iluminado mediante la autorrealización, mediante la Nanda. ¿Mm? Vamos a dejar aquí por hoy. Krishna va a seguir hablando de cómo él se está manifestando en toda la creación, ¿sí? En toda la manifestación, tanto material como espiritual. A partir de la clase próxima vamos a seguir citando diferentes aspectos en los que Krishna, la divinidad, se manifiesta en este mundo, respondiendo a la pregunta de Arjuna, y vamos a comenzar el capítulo número 11, ¿sí? Como para también retomar un poquito el 10 desde esta parte y continuar con el capítulo número 11. Creo que hasta aquí estamos bien para también procesar tanta sabiduría y tantas enseñanzas de Krishna. Muchas gracias a todos por estar, y bueno, quería dar lugar a si tienen también preguntas, ¿no? O han quedado algunas dudas de lo que hemos estado hablando. Así que pueden hablar por el chat, por el video, o pueden escribirnos también de esa manera. Hay una pregunta creo en el chat. A ver. Iris pregunta, ¿cuáles son esos versos? Me refiero al número, claro, los versos que resumen el contenido del Bhagavad Gita. Es el capítulo 10, verso 8, 9, 10 y 11. 8, 9, 10 y 11 son los 4 versos que resumen todo el contenido del Bhagavad Gita. Sí, gracias. Ahí después los encontré, empecé a mirar acá el Bhagavad y ahí los encontré. Igualmente, si me permites, quiero hacerte una pregunta, pero bueno, Claro. no pude conectarme la vez pasada, ¿no? El miércoles pasado, entonces me perdí algo bastante del capítulo 9. Lo estuve leyendo sola, ¿no? Es el Bhagavad que está comentado. No sé si lo llegas a ver allí. Está comentado. Entonces, bueno, lo compré en la academia ahí en Rodríguez. Y me quedó a mí una duda. En el capítulo 9, si me lo puedes responder, habla como Krishna, él es el creador, ¿sí? Y él dice en un momento que todo es creado por su potencia. Y a mí me quedó que, habiendo leído lo anterior, digo, ¿a qué se refiere cuando dice potencia? ¿Se refiere a su voluntad? Digamos, esa es una de sus potencias, ¿no? Sí, porque dice que tiene varias. Ahí respondo, ¿no? Se explica que Krishna tiene, o la divinidad, 3 Shaktis. ¿Han escuchado la palabra Shakti, no? ¿Alguna vez? Shakti es energía. Sí. Energía espiritual. Sí. Krishna posee 3 Shaktis que se le dicen potencias.
Una es Sí. Swarup Shakti, otra es Tatastha Shakti y otra es Maya Shakti. Swarup Shakti es la energía interna que pertenece a la energía espiritual, ¿sí? La que está dentro de nosotros como almas, como conciencia. Swarup es la energía divina superior, Swarup Shakti. Sí. Tatastha Shakti se refiere al alma individual, ¿sí? A nosotros. Esa es otra potencia de la divinidad. Y Maya Shakti se refiere a la energía material. Maya hace referencia a la energía material. Todas sus ilimitadas potencias se sintetizan en tres principales. La espiritual, la que abarca, ¿no?, la conciencia universal, esa conciencia universal de forma individual como alma, esa es la segunda potencia llamada Tatashta, y la energía material como la gran manifestación del universo y demás aspectos. A eso él se está refiriendo, ¿no?, principalmente en ese pasaje. Gracias. ¿Responde tu pregunta? Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, fue difícil leerlo y comprender todo sola, ¿no? Me No, claro, costó. claro. Por Pero eso está bueno, buenísimo que pregunten y que siempre nos saquemos las dudas desde ya. Y también pueden hacerlas, como nos vemos una vez por semana, también las pueden hacerlos por chat, por WhatsApp. Yo con todo gusto, como dice Krishna, ¿no?, hablar de estos temas uno aprende y también satisface el corazón, ¿no? claro, sí, 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 sí. Sí, Muchas realmente. gracias. Camila, hola, me incorporé hoy. Bueno, bienvenida Camila, acá te veo. ¿Cómo estás? Quisiera saber si los ¿Qué tal? videos... ¿Qué tal, Camila? Un gusto, mucho Un gusto. gusto. ¿Alumna de yoga, del instructorado que empezó de yoga? Sí, sí. Ah, qué Arranqué bien. ayer y nos dieron la posibilidad y bueno, quise incorporarme hoy. Claro, y está buena tu pregunta porque sí, nosotros empezamos y hace como 3 meses aproximadamente, y al principio empecé con transmisiones en Facebook Live, pero siempre con imágenes, ¿no? Tenía una pantalla al lado, y esto mismo que ahora estoy presentándolo de esta manera lo hacíamos con imágenes. Y así Bien. empezamos los primeros capítulos que son muy importantes para poder, digamos, comprender el aspecto más etimológico del Bhagavad Gita, histórico, por qué lo estamos dando, qué representa para lo que es la práctica del yoga, conocer un poquito Ujú. acerca de estos nombres, ¿no? Como Krishna, como Arjuna, son todos términos en sánscrito y es todo un universo muy nuevo de conocimiento. Entonces sí, vamos a realizar un PDF que lo está haciendo Bhakta, en el que se van a compilar todos los links de las clases y se les va a enviar a ustedes, ¿sí? Por separado. Así que los que lo deseen, por favor, escríbanos por WhatsApp, así les compartimos por WhatsApp todos los links de las clases. Hay una clase que no la grabé. Es una clase porque me olvidé de grabarla. Creo que fue la clase número 7, ¿no? Pero Perfecto. el capítulo número 7, pero el resto están todas grabadas. Y también, Camila, en el instructorado que estás realizando, tenés un acceso al aula virtual de justamente videos acerca del Bhagavad Gita, pero que son en otra modalidad. Los primeros 3, 4 capítulos soy yo hablándole a la cámara y no hay imágenes y demás. Por ahí, con estos es más interactivo, así que bueno, Los ahí voy a podés... combinar. Bueno, gracias. Gracias por contestarme. No, de nada. De nada. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? A ver, acá los veo. Parece que no hay muchas dudas. Son capítulos, claro, esta serie de capítulos que ella está hablando
desde una plataforma más de divinidad, ¿no? Entonces por ahí el que no concibe a la divinidad como Krishna puede ser un poquito intenso, digamos, ¿no? Porque él naturalmente se expresa como divinidad. Entonces, pero hay toda una razón conceptual y una razón yógica mediante la cual la divinidad se manifiesta de muchas maneras y de muchos nombres, porque cada nombre representa un aspecto. Por ejemplo, Govinda es otro aspecto, Rama es otro aspecto, el Om es un mantra que representa la divinidad también, Hari también, Shiva. El aspecto de Krishna como divinidad es muy bonito porque Krishna significa el supremo encantador. Es como el aspecto más dulce, más amoroso de todas las expresiones de la divinidad dentro de lo que es la cosmovisión, la cosmología yógica, ¿sí? Krishna es artístico, Krishna tiene un aspecto femenino, entonces es muy interesante porque la divinidad se conjuga y se manifiesta como un aspecto femenino. Vieron que en nuestra cultura occidental, culturalmente, cuando se habla de Dios, se habla como de un superhombre, digamos, ¿no? Como Dios como masculino. Pero el aspecto más importante y más representativo de la divinidad, y eso es lo que rompe todos los esquemas, es el femenino, ¿sí? A mí me gustaría mostrarles, a ver, una imagen de este aspecto femenino. A ver, creo que está bueno, en esta diapositiva que les compartí. A ver, es una de las imágenes, ¿no?, que estuvimos viendo. No, es Está por hermoso. aquí, que está Krishna con Radharani, ¿no? Aquí. Ay, este es hermoso. Este es el aspecto. Hay un micrófono. Voy a apagar un ratito el micrófono porque. Un segundito y ahí lo vuelvo a abrir. Bueno, ahí va. Este es el aspecto que vemos de Radharani, que más importante para los Bhakti Yogis. Es la divinidad en esa forma femenina. Radha significa amor y Rani quiere decir diosa, la diosa del amor. Entonces, naturalmente, la devoción a Krishna conduce a la conexión con este principio de amor y de servicio y de amor divino que está personificado en Radharani, ¿sí? En esta divinidad en forma femenina. Entonces, eso es un aspecto muy encantador dentro del Bhakti Yoga porque no vamos a concebir un Dios enojón o muy mayor o castigador, todo lo contrario, ¿no? Y por eso es que dentro del Bhakti Yoga y de todos los grandes maestros, Krishna es considerada como el aspecto más sublime de la divinidad, porque es el más amoroso, el más completo en lo que implica también su rol femenino como Dios. Y eso es muy interesante, ¿sí? Porque revela una mística presente también en esa forma, ¿no? Y no solamente Dios como una autoridad masculina solamente, todo lo contrario. Entonces, bueno, es algo que vamos a ir aprendiendo y que por supuesto con las prácticas podemos ir entendiendo y el conocimiento, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, ¿sí?, a todos por verles. Nuevamente nos vamos a estar encontrando con el capítulo número 11. Muy importante, dejamos en una parte del 10 donde Krishna está revelando para que uno pueda meditar en la divinidad, en qué forma se manifiesta. Y en el capítulo número 11 se llama la forma universal, cómo la divinidad se concibe dentro del yoga como universalmente, como presente en todo, ¿sí? Eso es muy interesante porque es la metafísica del yoga, ¿sí? Así que los esperamos el próximo miércoles, ¿sí? Mismo link y misma hora, 19 horas, a todos. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, estamos en contacto nuevamente, si Dios quiere, ¿sí?
Y bueno, pidan el PDF con los links para los que no han podido estar antes, como para que puedan sumarse. Bueno, muchas bendiciones, feliz semana, feliz miércoles, feliz jueves. Que estén muy bien y muchas gracias a todos. Hasta pronto, Haribol.